En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Evidentemente yo no he sido el único en la vida que dije esa confesión. Esta frase encierra nada más y nada menos que la doctrina del pensamiento positivo o mentalismo, es decir, la llamada confesión positiva. Doctrina oriental que nada tiene que ver con la Biblia. Estos falsos maestros enseñan a la gente a dejar la fe bíblica para confiar en sus propios dichos y palabras. Lamentablemente, esta es la confesión que se practica en muchas iglesias hoy en día. Una confesión que nada tiene que ver con la Biblia y que por el contrario se aleja más y más de ella porque hace énfasis más bien en el amor propio, en el campeón que hay en ti y en todas estas cosas centradas en el hombre que lo único que hace es alejarnos más de Dios y de su verdad plasmada en las Escrituras. Según estos falsos maestros, esta frase con la que comencé, que es su frase emblema después de cada servicio, se basa en el pasaje bíblico de Proverbios capítulo 18, versículo del 20 al 21, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero este pasaje para nada enseña que el creyente tenga poder en su boca, o como ellos llaman poder creativo. Tal cualidad solo le pertenece al Dios Altísimo. En este pasaje, si uno lee todo el capítulo 18, menciona que una persona puede verse envuelta en situaciones tan peligrosas y aún difíciles por no tener cuidado de lo que habla, por no cuidar su lengua. Eso es lo que el proverbio quiere decir. Lo que debemos decir también, que proverbio es un libro de sabiduría, no es un libro de promesa, no es un libro con el cual nosotros podamos declarar algo que va a suceder, sino un libro que Dios permitió, inspiró a Salomón a que escribiera para que entendamos lo que es tener sabiduría de lo alto. Son cuestiones cotidianas, en este caso de índole contractual, que de ninguna manera hablan de un supuesto poder místico en los labios de un creyente. Por lo tanto, esta frase y su pretendido basamento bíblico son falsos. Y no es más que una abierta perversión o acción de torcer el contenido bíblico en su esencia con el fin de respaldar su aberrante doctrina espiritista. Amados hermanos, todos, absolutamente todos tenemos una confesión de fe. Indudablemente no hay nadie sobre la faz de la tierra que diga que no tiene una. Más allá que esta no esté basada en nuestro gran Dios, pero todos los seres humanos creen en algo, tienen una confesión, confiesan algo, tienen un credo, si lo quieren llamar así. No hay ningún ser humano dentro de la faz de la tierra que no tenga un credo en sí mismo. Unos creen en sí mismo, por ejemplo. Otros creen en cosas místicas. Otros creen en la evolución. En fin, todos creen en algo porque Dios creó al hombre para creer, para adorar. Pero lamentablemente muchos se han apartado de la fe por su propio orgullo y creen más en sí mismo que en el Dios que los creó. Por lo tanto, en esta mañana, durante toda esta enseñanza, quiero que tengamos presente dos consideraciones o dos aspectos. El surgimiento de las confesiones de fe, que es lo que se trata el tema de confesionalidad, y en segundo lugar, la importancia y objeciones de tener una confesión de fe dentro de la iglesia local. Comencemos entonces con el surgimiento de las confesiones de fe y es aquí donde yo les
les comentaba a ustedes que tengo que tomar obligatoriamente y tocar la historia de la iglesia. Es imposible no hacerlo. Cuando el evangelio se propagó más y más en el Imperio Romano, muchos de los que se habían convertido a la fe cristiana permanecían arraigados, por lo menos en parte, a sus antiguas convicciones religiosas o filosóficas. De la unión de estas convicciones con la doctrina cristiana resultaron muchas doctrinas heréticas que confundían a los creyentes. En particular, y que fue bastante luchado en los primeros siglos, la Trinidad divina y la doctrina de la naturaleza de Jesucristo causaron severos conflictos en la iglesia. Para remediar este problema se realizaron esfuerzos para formular confesiones de fe que fueran valederas para la fe de la comunidad y por consiguiente para la fe de cada creyente. El criterio para decidir si un enunciado sobre la naturaleza y el obrar de Dios podía formar parte de una confesión de fe era su conformidad con la enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles, es decir, si va conforme a las sagradas escrituras. En el curso del tiempo fueron formuladas las siguientes confesiones de fe. En primer lugar, la confesión de fe apostólica, que si bien es cierto, nadie se atribuye esta confesión, porque no hay una atribución directa a los apóstoles que fueron los que escribieron esta confesión. De hecho, ni siquiera era necesario porque los apóstoles mismos escribieron inspirado por el Señor las propias escrituras, pero lo que sí se saca es que esta confesión de fe apostólica es sobre todo sacada de Hechos capítulo 10, versículo del 37 al 43, que es el sermón, que es uno de los sermones que vemos ahí en la escritura, pero también está la confesión de fe Nicea-Constantinopla y la confesión de fe atanasiana. La confesión de fe apostólica, también llamada el símbolo de los apóstoles o apostilucum, tuvo su origen en el periodo post-apostólico temprano. Algunas de sus afirmaciones esenciales se basan, como lo dije, en la prédica ofrecida por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Los principios básicos de la confesión de fe apostólica se compilaron en el siglo II y se modificaron ligeramente en el siglo IV. Pero ¿cómo dice esa confesión? Yo creo que la mayoría de ustedes se la debe saber. ¿Alguien la puede decir? Voy a empezar a leerlo y ustedes me seguirán en coro seguramente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, dice la confesión, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿Quiénes se la sabían? Todos. ¿Cierto que sí? Lo que pasa, el problema con esto, hermanos, es que nosotros mismos o la historia de la iglesia le ha atribuido esto solamente a la iglesia católica, que es donde normalmente lo hace, pero no es así. Mira que esto fue nacido de los padres apostólicos, es decir, Juan murió ahí mismo, los discípulos de Juan empezaron a escribir cosas para poder sintetizar la fe que tenían los primeros cristianos de la iglesia. Pero a veces nos da miedo, no lean eso ahí en ese púlpito, mira. No, hermano, esa es la historia de la iglesia. Esa es la historia de la iglesia. Luego, en el año 325 vino la confesión de fe de Nicea-Constantinopla y esta sí que fue bien importante, ya les voy a decir por qué. El emperador Constantino convocó al concilio, un emperador del Imperio Romano, obviamente, que es llamado Constantino, el cual no era creyente, pero tenía ciertas como
como gustos por la fe, porque veían que lo que hacían los cristianos eran como bueno, era como bueno. Él mismo convocó a un concilio en Nicea, aproximadamente entre el año 250 y 300, entre 250 y 300 obispos accedieron a la invitación del emperador. Constantino vio en la fe cristiana entonces ampliamente difundida un poder potencial para apoyar el Estado. Él tenía ciertas motivaciones, el cual no eran bíblicas. Sin embargo, él tenía el poder para convocar a estos obispos. Estamos hablando de casi 300 obispos convocados. Debido a que la unidad de la cristiandad estaba severamente amenazada por una controversia sobre la naturaleza de Cristo, él estaba muy interesado en que los obispos formulasen una doctrina más unánime. Paro aquí. Cuando salió ese credo, el primer credo que leímos, en ese entonces aún el primer problema que tuvo la iglesia básicamente fue con el gnosticismo. Y si nosotros vemos la primera carta de Juan, nosotros podemos entender de que Juan está atacando severamente el gnosticismo. Es decir, el gnosticismo es aquellos que creían que Cristo había venido, pero parecía como un holograma. Sí, Él es Cristo, Él es el Hijo de Dios y todo lo demás, pero Él no es como, yo no lo podía tocar, era como un holograma. Una cosa como un Saiyajin, una cosa así extraña. Entonces ellos creían que Él no estaba habitando un cuerpo de carne y hueso. Y por eso Juan escribe la carta que escribe. Y si ustedes ven la primera carta de Juan, podemos ver de que Juan insiste una y otra vez en que el Hijo de Dios se hizo carne. Pero esta segunda discusión ya fue más fuerte. Vino una doctrina o un hombre que se llamaba Arrio. Arrio decía de que Jesús sí existía, Él estaba en carne y hueso, Él había venido, pero que Él no era Dios. Entonces ya estaba atentando directamente contra la Santa Trinidad. ¿Cierto que sí? En medio de todo eso, Constantino aprovecha el tumulto, convoca a los 300 obispos para que estos se puedan reunir y decir, hey, sienten una posición. Ahora les pregunto, ¿a quién se les parece estos arrianos? A los testigos de Jehová. Bien, ven que no hay nada nuevo bajo el sol. Los testigos de Jehová tienen 200 años, pero que fueron condenados desde el siglo II, siglo III. No hay nada nuevo bajo el sol. El resultado más importante del concilio fue la confesión de fe de Nicea. En concilios posteriores que tuvieron lugar hasta el siglo VIII, entre ellos el significativo concilio de Constantinopla, se le fue dando mayor precisión y se ha llamado la confesión de fe, el credo de Nicea-Constantinopla. En particular, más allá del Apostolicum, que fue el primer credo que leí, el credo apostólico, estableció la confesión a la Trinidad Divina y destacó los rasgos característicos de la iglesia. Es decir, estos 300 obispos se reunieron, el concilio, y determinaron lo siguiente. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, quien por nosotros, los hombres y la salvación nuestra, descendió de los cielos y se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, y aquí le añadieron el Hijo y el Espíritu Santo, Señor y vivificante que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo ha de ser adorado y glorificado, que habló por los santos profetas.
y en una sola santa iglesia universal y apostólica. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo futuro. Amén. Ya esto era otro nivel. El primer credo era como una síntesis de quién era el Hijo, pero ya estos habían dicho, no, es que Jesús no es Dios. Y tuvieron que reunirse 300 hombres o casi 300 hombres para declarar no lo que ellos creían, para declarar lo que la Biblia manifestaba, lo que la Biblia decía. Porque para estos obispos la Biblia es suficiente también. Pero la confesión de fe atanasiana responde a los enunciados de la confesión de fe Nicea-Constantinopla, aunque es mucho más detallada. Tuvo su origen probablemente en el siglo VI y se hizo pública en el Sínodo de Autun, alrededor del año 670 después de Cristo. La afirmación de que el Espíritu Santo también procede del Hijo no pertenece al texto original de la confesión. La formulación fue agregada en el siglo VIII dentro de la Iglesia occidental y tenía una razón del por qué eso fue agregado. Esto trajo controversias con la Iglesia oriental, que hasta el día de hoy no acepta este agregado. Por agregar de que el Espíritu Santo es Dios, la Iglesia se dividió en oriental y occidental. Dicha controversia fue uno de los motivos de la separación de la Iglesia oriental y la Iglesia occidental en el año 1054 después de Cristo. De la Iglesia occidental surgieron la Iglesia católica romana, las iglesias católicas antiguas y las iglesias de la Reforma, es decir, nosotros. Y de la Iglesia oriental, las iglesias ortodoxas nacionales. Ellos no creen en que el Espíritu Santo es Dios. Las confesiones de fe, mis hermanos, son un medio útil para la declaración y la defensa pública de la fe cristiana, especialmente en tiempos tan convulsos como estos en los que vivimos. El relativismo moral y la alta estima que tienen algunos sobre su propia opinión hace necesario volver a las confesiones que nuestros antepasados en la fe escribieron y en las que de forma breve y concisa se explica el núcleo de nuestra fe. Tras la Reforma Protestante, ya en el siglo o en 1500, en los años 1500, tras la Reforma Protestante, los cristianos convinieron en que era necesario volver a redactar confesiones de fe para que quedara claro cuál era la fe que profesaban. En esta etapa histórica encontramos la confesión belga, los 39 artículos, la confesión de fe de Westminster y la confesión bautista de fe de Londres de 1689. Pero más adelante, en 1833, surgió también la confesión de fe de New Hampshire, o New Hampshire, es la palabra exacta, el cual es la confesión a la que Iglesia Bíblica de la Ciudad se ha suscrito. Junto con otra confesión que ya es de estos tiempos, del año 2000, que se llama Fe y Mensajes Bautistas. Hay una confesión histórica que es esa, y nos unimos también a la Fe y Mensajes Bautistas porque este Fe y Mensajes Bautistas tiene algunos asuntos que estos hermanos anteriores no tuvieron en cuenta porque seguramente no era un problema en ese entonces. Por ejemplo, ¿cuál es el tema más atacado hoy por hoy en la iglesia y en el mundo? La familia. Estos hermanos en 1500, en 1600, en el siglo I, el siglo II, no tenían esos problemas. Ellos, su familia no era atacada. La familia no estaba atacada con tantas ideologías. Ellos tenían claro y todos profesaban absolutamente igual es lo mismo. Entonces, como estas confesiones no tienen nada al respecto, Fe y Mensaje Bautista del 2000 tiene un asunto acerca de la familia y por eso también nos adherimos a ella. Y el resto de mensajes que tiene Fe y Mensaje Bautista son muy acordes a lo que dice la confesión de 1833 de New Hampshire. Es importante, mis hermanos, reseñar
que los credos y confesiones no son importantes por su antigüedad o por quién o quienes lo formularon, sino que son importantes porque reflejan fielmente lo que dice la Escritura sobre nuestra fe, la fe cristiana que profesamos desde este púlpito. Entonces, la confesión de fe, ¿qué es? Es un documento en donde se presentan las principales doctrinas de una manera sistemática para el mejor entendimiento de la iglesia. Es decir, si una persona llega aquí y te pregunta, ven, ¿y ustedes qué creen de la Escritura? Mira, nuestra iglesia cree de la Escritura esto, y está en la confesión de fe nuestra. Y tiene sus textos bíblicos en el cual se soporta lo que creemos. No es una idea del pastor Ángel y yo, porque ni siquiera estábamos vivos en 1833. Sino que evaluamos de que tiene sus textos bíblicos como argumento y eso es suficiente. Entonces es importante de que refleje fielmente lo que la Escritura dice. ¿Quiénes deciden qué confesión se adhieren o qué confesión crean incluso? Los pastores de la iglesia. Pastores de la iglesia. Y nosotros hemos decidido adherirnos a la confesión de New Hampshire y la Fe y Mensaje Bautista del año 2000. Pero el segundo aspecto, mis hermanos, es acerca de la importancia y objeciones de tener una confesión. Y quiero arrancar este punto, comenzar este punto, este aspecto con una pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? ¿Hay un solo Dios que subsiste en tres personas o hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? ¿Quién está de acuerdo con que hay un solo Dios que subsiste en tres personas? ¿Quién está de acuerdo con que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? Miren que la diferencia entre una afirmación y la otra es solo una palabra, subsiste y manifiesta, ¿cierto? Una de las dos es la gloriosa verdad bíblica y la otra es de las más grandes herejías que ha habido desde el segundo siglo después de Cristo. Déjame decirte, mi amado hermano, si tú contestaste o pensaste en la opción B, ya tienes tu respuesta. Hacer eso, ¿qué, hermano? Podrá ser endosado en la secta de los unitarios o unicitarios, porque el único Dios verdadero no se manifiesta en tres personas, sino que subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, de esto precisamente se trata la importancia de tener una confesión de fe para presentar sus doctrinas de una manera precisa y ordenada, y por eso es por lo que la iglesia bíblica de la ciudad está adherida a la confesión de fe de New Hampshire y la Fe y Mensaje Bautista del año 2000. Debemos cuidarnos de los falsos profetas y de herejías y de defender nuestra fe bíblica. ¿Saben por qué? Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, en su primera carta, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El término columna, estulos, se refiere a una columna que sostiene un edificio, y baluarte, que es hedraioma, se refiere a la base o fundamento de esa estructura que sostiene el edificio. La verdad a que se refiere el texto es la revelación que Dios hizo a los hombres. Esto es la revelación especial que comenzó en el Edén y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto. Esa revelación que tiene como su centro focal el misterio de la piedad, el evangelio de Jesucristo. Al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia. Esto es, a una institución que fue designada y planeada desde el mismo corazón de Dios para conservar
pura la verdad, para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y encomendarla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. La iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y la promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto, desde luego, hace que la iglesia sea indispensable, tan indispensable como la columna o fundamento de una casa. Quiten las columnas de sus casas. ¿Qué pasa? Se cae. Pero antes, si no quiten las columnas, quítenle el fundamento a esas columnas. ¿Qué pasa? Se cae. Porque el fundamento es débil. En el desempeño de su deber como columna y baluarte de la verdad, entre otras cosas, la iglesia ha publicado confesiones de fe, una actividad que históricamente ha considerado como un medio legítimo para el cumplimiento de su deber. Pero, amados, como todo en la vida y como todo que hacen los hombres, no todo ha sido color de rosa con respecto del uso de las confesiones que conocemos actualmente. Se han levantado voces que han cuestionado la legitimidad de usar confesiones. Se han suscitado por lo menos dos objeciones básicas. La primera, algunos arguyen contra la legitimidad de las confesiones sobre la premisa, sobre lo que piensan o sobre el fundamento de que las confesiones de fe minan la sola autoridad de la Biblia en asuntos de fe y práctica. ¿Me hice entender la objeción? Es decir, los que están objetando el uso de confesiones dentro de la iglesia local dicen, no usamos confesiones en esta iglesia porque eso mina la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si les concediéramos a nuestras confesiones un lugar igual al de la Biblia en autoridad, entonces socavaríamos la sola autoridad de la Biblia como reguladora de la fe y la práctica de la iglesia. Sin embargo, no era en ninguna manera, mis hermanos, el propósito de los que trazaron las normas de la Reforma o de las normas de los que creyeron o los que hicieron estas confesiones, más allá de algunas o de algunas prácticas que se hacen mal por causa de la confesión. No es culpa de los que hicieron la confesión en que estos hermanos, consciente o inconscientemente, hagan esa práctica. De hecho, ellos reconocieron el lugar único de la Biblia, reconocieron ser hombres falibles y reflejaron esta perspectiva en las confesiones mismas. Es más, noten las declaraciones de nuestra confesión al respecto de la Sagrada Escritura, que es el primer punto de la confesión. Dice, creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y que es tesoro perfecto de instrucción celestial, que tiene a Dios por autor, por objeto la salvación y por contenido la verdad sin mezcla ninguna de error, que revela los principios según los cuales Dios nos juzgará, siendo por lo mismo y habiendo de serlo hasta la consumación de los siglos, centro verdadero de la unión cristiana y norma suprema a la cual se debe sujetar todo juicio que se forme de la conducta, las creencias y las opiniones humanas. Les pregunto, ¿en qué lado de este párrafo está diciendo la confesión de que hay que tener en cuenta la confesión para medir a un hermano? Están diciendo estos hermanos de 1833, perdón, que la única norma de fe y práctica y por la que se puede corregir conducta y todo lo que sea es a través de la palabra de Dios. Entonces, esa objeción que hacen los que no están de acuerdo con confesiones, precisamente creo que la misma confesión le da respuesta. Es decir, nosotros ni siquiera tendríamos que entrar a argumentar cualquier cosa. Más allá, vuelvo y aclaro, de lo que se viva en la práctica en cada iglesia local. Ese asunto no es de nosotros. Nosotros ocupémonos y ustedes tienen la responsabilidad de ocuparse de que nosotros velemos conforme a las Sagradas Escrituras, a la grey de Dios. Las grandes confesiones reformadas no pretenden convertir en verdad algo que no fuera verdad anteriormente, ni se proponen obligar a los hombres a que crean algo que no estén
ya obligados a creer sobre la base de la autoridad de la Escritura. Un credo o confesión es simplemente una declaración de fe y como tal no disminuye más la autoridad de la Biblia que decir creo en Dios o creo en Cristo o creo en la Biblia. Los que dicen no confesar otro credo que la Biblia en realidad tienen un credo, aunque no esté escrito. No, es que nosotros nada más es solo la Escritura, sí, y así debe ser, hermano. Pero si alguien, es decir, yo les voy a poner un ejemplo práctico. Si alguien viene allí entrando, y le estoy poniendo el ejemplo a los miembros de la iglesia, y él se identifica con la doctrina del unitarismo, la que dijimos ahorita que se manifiesta en 3 personas, ¿tú cómo le das respuesta a esa persona? Porque los miembros de la iglesia están obligados a darle respuesta a esa persona. Esa persona viene a decirnos a nosotros que no es lo que ella cree y que ella cree y ella quiere que nosotros creamos lo que ella quiere. No, mi hermano, mira, nosotros creemos en la Santa Trinidad. Aquí está lo que creemos. No tienes que ser un teólogo para eso, hermano. Ahí está la confesión. Y si tú tienes alguna duda, acércate al pastor Ángel. Y ya. Es así, hermano. Les pregunto, miembros, ¿ustedes se leen la confesión periódicamente? O sea, que les puedo hacer preguntas aquí y pueden quedar corchados tranquilamente. Y se darán cuenta, porque es que así es que podemos defender estas cosas. Se darán cuenta que lo que dice tiene su sustento bíblico y por lo tanto lo que estamos defendiendo, lo que estamos proclamando es la Escritura misma. Eso solamente es un documento. Eso no es inspirado, eso no es canonizado, eso no es nada de eso. Pero es una ayuda para la iglesia para presentar, mira, nosotros creemos esto. No, entonces venimos y le mandamos el video en YouTube, los 18 videos. Hermano, ¿cómo vas a pensar tú que una persona que me está llegando sabe ver 18 videos de salida? Y que son audios solamente además. Aunque eso aventaja, no vernos la cara maluca a nosotros aquí. Pero no es el deber ser. Vamos a hacer un examen, pastor. Hermanos, el 31 de diciembre tenemos un examen de la confesión. A las 12 menos cuarto aquí. Otros arguyen contra la legitimidad de las confesiones sobre la premisa de que las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios. Vuelvo y caigo en lo mismo. El hecho de que la práctica de algunos hermanos sea de que si no crees en esto, tú vas para el infierno. No quiere decir que ese era el ánimo de los que escribieron las confesiones. Ese no era el ánimo. Los temores con respecto a la libertad de conciencia estarían justificados si se requiriera suscribir una confesión sin que quien lo hiciera pudiera examinar los artículos de fe o si se hiciera bajo la presión del castigo civil. Pero si alguien está persuadido de que el contenido de la confesión es bíblico y lo suscribe voluntariamente, entonces una confesión de fe no hace injuria a la conciencia. ¿Me hice entender? Me acordé de la clase que me dieron ahí. A cada rato el profesor preguntaba, ¿me hice entender? Es decir, hermanos, miembros pueden aquí declararlo. Aquí hay 37 miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad. ¿Quién de los 37 miembros, por culpa de los pastores, no leyó la confesión de fe que nosotros le pasamos en algún momento para que la leyeran y la suscribieron al momento de firmar el pacto de membresía, sabiendo que nosotros creíamos en eso? ¿Alguien de aquí los obligó a firmar algo antes de que ustedes lo leyesen? Más allá de si lo leyeron o no lo leyeron. Porque ya eso es responsabilidad de ustedes. Así como le dicen, yo hace poco alguien, no sé quién, decía cuando dice acepta términos y condiciones, ¡chum! ¡Pum! Y pasas. Y no leemos nada. Mano, ¿cómo aceptaste si no leíste? Estás mintiendo. Porque te dice, leíste y tú, chulo, sí, pan, y enviar. Bien, ¿cómo mentimos tan rápidamente? ¿Quién se siente identificado con eso?
Pero hermano, la pregunta que quiero decirles es esto: ¿alguien de aquí ha firmado el pacto de membresía en contra de su conciencia sabiendo que Iglesia Bíblica de la Ciudad cree en ello? ¿No? Y si no, acusen a Ángel otra vez. Un hombre tiene libertad en cualquier momento para renunciar incluso a la confesión de la iglesia si no puede ya suscribirla con una buena conciencia. ¿Y qué le vamos a decir, hermanos? Tranquilo, chao. No te preocupes. Pero si tú me dices que no estás de acuerdo con los puntos de la confesión en donde es doctrina principal, es que yo puedo estar en esa iglesia, pero yo no creo en la Trinidad. Hermano, creo que esta no es tu iglesia local. Debes buscar otra. ¿Sí ven? Nadie puede estar aquí en contra de su propia conciencia. Se arguye correctamente que negar a un grupo de cristianos el derecho a trazar una confesión de fe y el derecho a suscribirla sería negarle la verdadera libertad de conciencia. Sin duda, nadie puede negar que un grupo de cristianos tengan derecho en todo país libre a asociarse y andar juntos según los principios que escogen acordar y que no sea inconsecuente con el orden público. Ah, pero es que en su confesión dice que nosotros tenemos que estar haciéndole paro al gobierno a cada rato. Ahí sí puedes objetar, porque eso va en contra de la escritura. ¿Sí me hago entender? ¿Seguro? Por esto es importante tener una confesión de fe y estas objeciones que tienen las confesiones claramente se pueden debatir cuando el corazón correcto centra la enseñanza en las doctrinas que contiene la Biblia y nada más que la Biblia. La confesión solo es una ayuda, es una guía, es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la Biblia. Mis hermanos, como conclusión, para terminar, no se trata jamás de colocar la confesión de fe que tenemos por encima de la Biblia, en ninguna manera. No hay nada, ni al igual que la Biblia, ni por encima, ni igual que la Biblia. No hay nada que esté por encima ni igual a la santa palabra de Dios. De lo contrario, entonces la Biblia no fuera autoritativa en sí misma. No se trata de eso. Se trata de ver nuestra confesión como una ayuda para aprender las principales doctrinas de la Biblia de una manera sistemática con el fin de blindar nuestra fe y nuestra iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos que una iglesia saludable debe tener una declaración de fe, a lo que le llamamos confesionalidad. Llegar a una iglesia y que no te digan en qué creen, o te lo quieren decir en 2 minutos, es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Por otro lado, y quiero que, si se durmieron en el resto de la enseñanza, no importa, pero quiero que esto les quede en su mente. No coloques paredes tan bajas que cualquiera se pueda colar dentro de la iglesia. Pero tampoco las subas mucho que no puedas ver a los que están perdidos para predicarles el evangelio y dejar que miren ellos hacia acá adentro y les caiga la curiosidad de qué es lo que nosotros predicamos. Debemos ser balanceados en todo. No es una barrera aquí que todo el mundo se pueda volar tranquilamente, pero tampoco es una pared del tamaño del Himalaya que no pueden entrar aquí, porque entrar aquí tienes que ser santo, santo, santo. Si no, tú no puedes entrar aquí. Mis hermanos, todos los que estamos aquí somos pecadores. No hay ninguno que aquí esté que me diga, yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Y muchos de ustedes salvados por la gracia de Dios. Eso es lo único que nos diferencia del mundo. Es la gracia de Dios, no es nada de lo que tú hagas o lo que yo haga. Así que, hermanos, tengamos un buen balance de esto. Dios les bendiga. Vamos a orar si alguno tiene, o si alguno no tiene, o si tienen alguna pregunta.